Bienvenido a Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones digitales que transforman vidas, organizaciones y territorios en Colombia. Somos una empresa colombiana con enfoque en la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Nos especializamos en software, consultoría digital y capacitación no formal. Trabajamos con entidades públicas y privadas para optimizar sus procesos, modernizar sus servicios y fortalecer su capital humano. Contamos con más de 10 años de experiencia, más de 100 clientes satisfechos y ofrecemos soluciones para el presente y el futuro. Nuestro portafolio incluye desarrollo y soporte de software personalizado, diseño de páginas web y tiendas virtuales adaptadas a tu modelo de negocio. Suministro de plataformas académicas y software académico Como Apolo, nuestro sistema exclusivo de gestión escolar. Servicios de hosting, dominios.com y edu.co, correos corporativos y respaldo de datos con alta disponibilidad. Consultorías informáticas y soluciones estratégicas basadas en inteligencia artificial, planeación y optimización digital. Suministro integral de equipos tecnológicos, computadores, tablets, celulares, cámaras de seguridad y mucho más. Servicios de outsourcing y recruiting. Talento humano formado y listo para integrarse a tu organización desde el primer día. Con Tecnifícate Academy lideramos una línea de capacitación no formal innovadora para capacitar a personas en habilidades claves del mundo digital. Ofrecemos programas de capacitación no formal con enfoque práctico, certificación, coaching y acompañamiento continuo. Cada ruta está diseñada para adaptarse a tus objetivos, tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje. Desde lo técnico hasta lo estratégico, nuestra formación conecta directamente con las demandas del mercado laboral actual. Nuestros bootcamps, además de ofrecer formación intensiva y completa, favorecen la empleabilidad mediante un sólido networking empresarial, conectando a nuestros participantes con oportunidades reales en el sector tecnológico. En Tecnifícate Academy contamos con diplomados diseñados para transformar perfiles profesionales en tiempo récord. Diplomado Full Stack Web, DevOps y Nube para desarrollar aplicaciones desde cero y gestionarlas en entornos modernos. Diplomado en Gestión Ágil de Proyectos con Scrum, herramientas de liderazgo, planificación y ejecución en marcos ágiles. Diplomado en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, estrategias y herramientas para automatizar campañas y crear contenidos con IA. Diplomado en Excel aplicado a la gestión y análisis de datos, desde las funciones básicas hasta la automatización con VBA y dashboards empresariales. Cada diplomado incluye más de 6 cursos, talleres prácticos, foros especializados y masterclasses. Además, podrás acceder a webinars complementarios en coaching, inglés para tecnología y habilidades blandas. Y lo mejor, cada componente del programa, cursos, masterclasses, foros y webinars otorgan certificación individual, permitiéndote sumar múltiples certificados que validan tus competencias paso a paso. Más de 100 organizaciones han confiado en nosotros. Algunos de nuestros casos de éxito incluyen sistemas para Coldeportes, plataformas de recreación nacional, software de control de vacunas en mascotas y portales para ventas de pólizas. En Tecnifícate conectamos conocimiento, tecnología y talento para que tu organización crezca y evolucione. Contáctanos y descubre cómo podemos acompañarte hacia la transformación digital. Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos. Bueno, sean ustedes bienvenidos a la Masterclass en Fundamentos en JavaScript y DOM. Mi nombre es Jonathan Bojacá, soy ingeniero de sistemas, soy magíster en gerencia de proyectos y sistemas de información. Voy a ser la persona que los va a acompañar el día de hoy en esta Masterclass. Aquí hay una información de contacto por si quisieran obtener información adicional sobre nuestro programa. Esta Masterclass hace parte de un curso de fundamentos web y a su vez este curso hace parte de un diplomado que tiene como nombre Diplomado en Desarrollo Full Stack Web, DevOps y Nube. Entonces, si quieren más información sobre
este programa completo, pueden escribir, encuentran mi número de teléfono, mi número de mi correo y mi perfil en LinkedIn, por si quieren conocer un poco más sobre mi perfil. Adicionalmente, pues soy el coordinador de toda la línea de capacitación no formal de Tecnifícate, entonces con todo gusto lo que les pueda colaborar, ahí están mis datos de contacto. Perfecto, bueno, ya entrando en materia, vamos a trabajar los siguientes puntos. Lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a empezar con la introducción al DOM y a JavaScript. Vamos a ver la sintaxis básica de JavaScript e interacción con el DOM. Vamos a crear interacciones con eventos del usuario, click e input, y vamos a realizar validaciones simples de formularios. Entonces, la estructura, según pues el orden de trabajo, vamos a explicar qué consiste JavaScript, qué consiste el DOM. Vamos a ver la sintaxis de JavaScript. Vamos a hacer la revisión de un ejercicio que pues, involucra interacciones del usuario con el DOM. Y al final vamos a presentar lo que es un reto de creación de un formulario para que ustedes también realicen una vez finalice este taller. Para estas actividades de Masterclass son clases teórico-prácticas. Las preguntas se harían al final. Pues, si tienen alguna duda, las dejamos para el final. Por favor, pues pueden tomar apuntes de esas dudas que vayan surgiendo y al final las vamos solucionando. Esto pues para no pues, interrumpir el flujo de la clase. Entonces empecemos como tal con la definición de qué es DOM. DOM significa Document Object Model. Como se ve de pronto a nivel visual, es una estructura en forma de árbol que representa el contenido y la estructura de un documento HTML. Entonces, si nos damos cuenta y recordamos cómo es la estructura de un HTML, si de pronto quieren profundizar sobre fundamentos en HTML, los invitamos a ver la masterclass en fundamentos de HTML y CSS, que se encuentra publicado en nuestras redes sociales y también en nuestra aula virtual. Entonces, digamos que elementalmente HTML pues es un lenguaje en el que pues se escriben páginas web o se escribe pues es como tal etiquetas para estructurar diseños web. Entonces en la estructura básica de un HTML tenemos unas etiquetas de apertura y de cierre. En este caso todas las páginas web pues, se inician con la etiqueta HTML, seguidamente se tiene un head, una cabeza. Dentro de esa cabeza se especifica normalmente el título de la página, es donde se van a poner los estilos de nuestro sitio web, de más configuraciones o parametrizaciones de codificación de texto o enlaces a hojas de estilo de CSS pues, de manera externa. Y ya pues como tal dentro de la etiqueta body, que es el cuerpo de nuestro HTML, pues ya se especifica todo el contenido de nuestro contenido HTML o página web. Entonces aquí vemos los H1, los títulos, los links con la etiqueta A y demás elementos HTML que hacen pues como tal el contenido de nuestro sitio web. Entonces todos estos elementos, incluyendo también lo que es el footer de la página web, cualquiera de los elementos que existan en una página web, en un sitio web, en un HTML como tal, digamos que se consideran elementos del DOM.
Entonces el DOM es básicamente la referencia hacia cada uno de estos elementos que utilizamos cuando programamos con HTML. Entonces, gracias al DOM, lenguajes como JavaScript pueden acceder, modificar, eliminar o agregar elementos al sitio web en tiempo real. En resumen, el DOM conecta el contenido de una página web con el código que puede interactuar con ella. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un botón en HTML, el DOM permite detectar cuando se hace un clic. Entonces es como la parte que nos permite tener una reactividad frente a, digamos que a las acciones que hace el usuario con los elementos de la página web. Entonces, para tener como claridad, el DOM es básicamente todos los elementos que se presentan en nuestro navegador para que nosotros pues los podamos interactuar. Entonces, seguidamente pues ya sabemos qué es el DOM, sabemos que es una estructura en árbol de todos los elementos HTML. Ahora pues vamos a definir qué es JavaScript. Entonces JavaScript básicamente es un lenguaje de programación usado para hacer desarrollo web interactivo y dinámico. Pues aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo JavaScript pues puede, digamos que, interactuar con cada una de nuestras etiquetas HTML. Con cada una de las etiquetas HTML que existen, nosotros podemos interactuar. Interactuar es, por ejemplo, saber si un usuario hizo clic sobre un botón o hizo clic sobre un título. Eso es pues una forma de interactuar, de comunicación. Bueno, JavaScript es un lenguaje que se utiliza, pues digamos que por defecto en los navegadores web actuales. Casi que todos los navegadores tienen ya implícitamente instalado JavaScript. Navegadores como Google Chrome, Edge, Firefox. Todos estos navegadores ya traen incorporado JavaScript. Quiere decir que nosotros, para utilizar JavaScript, no necesitamos instalar nada en nuestra máquina. Únicamente teniendo instalado pues el navegador, ya él trae instalado su JavaScript y pues también el reconocimiento a todos los elementos HTML, en este caso DOM. Entonces JavaScript y HTML pues no se tendrían que instalar previamente en las máquinas. Se suele confundir mucho lo que es JavaScript con Java. Entonces, aunque digamos que en el nombre podamos percibir que pues son muy similares, pues empieza con Java, luego Script, hay que pues aclarar que JavaScript y Java son, digamos que, dos lenguajes de programación distintos. Siguen siendo lenguajes de programación, pero son lenguajes de programación que cumplen unos propósitos distintos. Java como tal está diseñado para hacer aplicación, que también se pueden hacer aplicaciones web con Java. Digamos que la parte de la interactividad que se tiene con el usuario y los elementos del DOM no la permite hacer JavaScript. Java pues está diseñado para hacer desarrollos de software pues orientados más hacia la parte empresarial. Se pueden hacer desarrollos web también, aplicaciones de escritorio, pero pues no está pues diseñado para esa interacción digamos tan nativa con el navegador como lo hace JavaScript. Entonces son lenguajes de programación distintos. Uno se interpreta, otro se compila. En este caso Java se compila, pues tiene también otra manera de ejecutarse. Entonces, para tenerlo claro, son lenguajes de programación distintos y tienen propósitos distintos. Nosotros con JavaScript podemos, por ejemplo, mostrar mensajes o alertas, podemos validar formularios,
podemos cambiar el contenido de una página sin tener que recargarla. Digamos que nos permite mejorar en cierta parte la experiencia del usuario, evitando que la página se tenga que recargar para traer un contenido. Entonces eso es una gran ventaja que se tiene cuando pues hay conexiones de internet que no son muy rápidas. Lo que hace es que prácticamente todo el consumo de contenidos se realice sobre nuestra máquina, o sea, del lado del cliente y no del lado del servidor. Entonces, de alguna manera, optimizamos bastante la experiencia de usuario, evitando peticiones al servidor, digamos que de manera recurrente. Simplemente llamamos lo que necesitamos del servidor y lo recargamos en partes específicas de nuestro código. Con JavaScript podemos manipular el DOM, como les mencionaba anteriormente. Podemos cambiar textos, podemos modificar estilos, agregar nuevos elementos o nuevos hijos. Podemos controlar animaciones, reproducir sonidos o cargar datos desde un servidor, que era lo que les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Entonces, JavaScript, pues, digamos que tiene esas características, y pues es un lenguaje de programación que viene existiendo desde principios de los años 90. Entonces es un término que digamos que ya lleva tiempo, es prácticamente uno de los padres de los inicios de la web. Ya iba evolucionando hacia otros frameworks un poco más especializados en determinados procesos de negocio o procesos de desarrollo un poco más ágil, pues por medio de estructuras que ya están predefinidas. Y digamos que una de los últimos avances que ha tenido JavaScript es que pues ahora tiene pues una versión mejorada que se llama TypeScript. Digamos que ya está orientado hacia pues un lenguaje que es fuertemente tipiado. Entonces cuando nosotros escuchemos de que es un lenguaje pues débilmente tipiado o fuertemente tipiado, en este caso JavaScript es débilmente tipiado, tiene su versión mejorada que es fuertemente tipiado. Básicamente consiste en que cuando es débilmente tipiado pues estrictamente no es necesario declarar los tipos de datos. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando es fuertemente tipiado es cuando hay que definir el tipo de dato, pues qué característica debe tener de manera estricta. Entonces, para recapitular un poco de como tal qué es JavaScript, nos tenemos que imaginar que tenemos como tres secciones de digamos que etiquetas, por así decirlo. Tendríamos la primera, que es como tal HTML, y HTML pues los invito a que lo imaginen como la parte ósea de nuestro cuerpo, la parte estructural, es el esqueleto de nuestros sitios web. CSS pues imaginémonos que es nuestra piel, es toda la parte visual, toda la parte que tiene los accesorios, y en este caso, que es donde nos vamos a centrar principalmente, es en la parte del JavaScript, que es toda la parte de pensamiento, toda la parte cerebral que tiene nuestro sitio web, nuestra plataforma web. Entonces es toda esa parte que hace que el sitio web pues realice acciones. Por sí solo HTML no puede realizar pues acciones lógicas, no puede realizar operaciones matemáticas, porque HTML solamente es la estructura, el esqueleto. Sí nos va a dar esos elementos que se van a visualizar en el DOM para que luego JavaScript los pueda acceder y pues pueda hacer su magia. Lo mismo para el caso de CSS, aunque ya hay versiones que permiten, digamos que, manipular un poco más lógicas.
en cuanto a operaciones o operadores matemáticos muy básicos. Está centrado como tal el CSS en lo que es la parte estética, la parte visual. Con JavaScript podemos modificar tanto la parte estructural, la parte del esqueleto, como la parte, digamos, externa, la parte de los estilos. Los podemos modificar desde JavaScript. Entonces JavaScript le da vida a las páginas web, mientras HTML estructura y CSS estilos. Básicamente JavaScript hace que las cosas sucedan. Sin JavaScript, ¿podemos hacer páginas web sin JavaScript? Sí, podemos hacer páginas web, digamos que sin involucrar nuevos desarrollos en JavaScript, porque JavaScript siempre pues, está implícito para el funcionamiento de un navegador web, pero que podemos hacer una página web sin JavaScript, sin intervenir código de JavaScript. Sí es posible hacerlo por medio de HTML y CSS. Podemos hacer una página web sin CSS y JavaScript. Sí se puede. HTML pues ya trae implícitos unos estilos predeterminados. En este caso HTML ya tiene unos estilos predeterminados que nos permiten hacer. Obviamente pues la página va a quedar pues absolutamente plana y no va a tener esa parte visual. Que podemos crear una página web solo con CSS, no, pues dependemos de una estructura. Entonces, de esta manera es que debemos pues abordar el tema. Hoy nos vamos a centrar en HTML de una manera pues más elemental, enfocada en el DOM, y JavaScript ya así de una manera un poco más intensiva. Para implementar JavaScript en nuestro proyecto web, nosotros tenemos tres formas de hacerlo. Una de las formas, digamos que más común para las personas que están aprendiendo es hacerlo en línea, que eso es básicamente incluir un fragmento de código de JavaScript dentro de un HTML. Por ejemplo, para este ejemplo tenemos un botón, y este botón tiene una función que se llama onClick, y esa función por dentro lo que va a generar es que se muestre una alerta en pantalla. Y hay una función que se llama alert, y dentro de esa función se le envía un parámetro, en este caso una cadena de texto que dice hola desde inline de JS. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando nosotros hagamos clic en un botón de nuestro proyecto en HTML, lo que va a aparecer es un mensaje en pantalla que va a mostrar una alerta. Esa es una manera de implementar JavaScript en HTML en línea. Otra forma de hacerlo es implementándolo de manera interna. Eso quiere decir que en cambio de escribir nuestra lógica dentro de nuestro HTML, por ejemplo, en vez de hacerlo como lo hicimos en el ejemplo anterior, en línea, nosotros simplemente utilizamos el onClick, llamamos una función, por ejemplo en este caso saludar, y dentro de nuestro script lo que tenemos que hacer es que en la parte, bueno, una buena práctica es implementar la función en la última parte de nuestro HTML, implementar las etiquetas script, abriendo pues como tal, aperturando el script, y al final cerrándolo con backslash, y dentro de esa etiqueta script se crea la función de saludar. Entonces de esta forma nosotros ya tenemos una función que nos va a hacer lo mismo que en el ejercicio que hicimos en línea, pero pues ya de una manera mucho más estructurada, un código pues más limpio. De hecho, la forma en que se trabaja, digamos que digamos, la forma más correcta podría irse por el lado de la implementación al interno, cuando son temas muy puntuales, cuando son como tal funciones muy puntuales, se pueden manejar, y el proyecto no es muy grande, se puede manejar de forma interna. Cuando el proyecto es muy sencillo o estamos haciendo práctica, se puede manejar en línea.
Entonces hay otra forma que es hacer la implementación desde una fuente externa. Digamos que ya es la más aceptada y la más aplicada en desarrollos un poco más estructurados, un poco más grandes, donde ya tenemos muchos archivos JavaScript, donde ya tenemos muchos más componentes en nuestro sitio web. Lo que se hace es que se hace una implementación de un archivo externo, o sea, se crea un archivo con extensión .js, en este caso para el ejemplo es script.js, y ese archivo por dentro pues básicamente tendría este código de función de saludar, y lo que hace es que se importa ese código dentro de nuestro proyecto. Esto va a hacer que nuestro código se vea mucho más limpio, de que nuestro proyecto se vea pues con buenas prácticas de desarrollo, y que pues pueda tener un mejor mantenimiento por mí o por otras personas que vayan a trabajar en un determinado proyecto. De igual manera se instancia pues acá la función de saludar, y se ejecutaría en este caso también el mensaje en pantalla. Listo, entonces vámonos a una explicación en el tema de la sintaxis básica de JavaScript e interacción con el DOM. En la presentación ustedes van a encontrar esta presentación, este recurso de aprendizaje. Entonces tenemos que irnos y vamos a encontrar esta presentación. Entonces en esa presentación pues es algo de lo que ya hemos mencionado. Nos vamos a la parte práctica, lo van a encontrar. Esto lo acabamos de ver. Bueno, perfecto. Les voy a dejar por acá un bonus. Es un bonus, es una URL donde vamos a encontrar una información, digamos que muy complementaria a esta clase. Es una página que se llama W3 Schools. En esta página nosotros vamos a ver, es una página donde hay mucha documentación sobre HTML, CSS y JavaScript. Lo interesante que tiene esta página, bueno, aparte de Python, SQL y pues demás lenguajes, pero pues los principales que ellos manejan son HTML, CSS y JavaScript. Por ejemplo, les voy a mostrar el de HTML. Esto lo vamos a dejar en el material complementario para que lo puedan acceder. Digamos que está toda la documentación desde cero en HTML hasta pues lo más avanzado. Algo muy interesante que tiene esta herramienta es que nos permite generar un código en línea para probar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer clic en este botón verde, y algo interesante que tiene es que podemos escribir código y en tiempo real podemos ejecutarlo. Entonces, un test. ¿Sí? Podemos escribir código y en tiempo real ejecutarlo. También pues podemos utilizar, podemos pues implementar código JavaScript para pues ejecutar nuestras funciones de JavaScript. Pues, tanto en JavaScript como en otros lenguajes de programación se pueden aplicar como tal lo que son los comentarios. Para el caso de JavaScript nosotros podemos utilizar los siguientes comentarios. Comentariar el código es básicamente escribir código que no se va a ejecutar. Entonces para ese caso nosotros tendríamos los comentarios de una sola línea y los comentarios que se realizan multilínea. Entonces vamos a hacer por acá el ejercicio. Bueno, aquí no vamos a ver nada en pantalla porque lo que se visualiza aquí en la parte derecha son digamos que lo que es la escritura en HTML. Para poder ver
lo que es los mensajes de consola de nuestro JavaScript. En los navegadores nos ofrecen un inspector de elementos. Para acceder a ese inspector de elementos tenemos que hacer clic sobre la pantalla, buscar el inspector y seguidamente buscar lo que es la consola. Entonces aquí en este caso se está haciendo un hola mundo desde JavaScript. Es muy sencillo, muy elemental. Es que ese hola mundo acá pues se está visualizando que se están ejecutando pues unos errores propios de la página, pero pues en nuestro hola mundo se está ejecutando correctamente. Perfecto. Entonces esa es la manera de nosotros documentar o comentariar código, que es una otra forma que pues también se le conoce a lo que es la documentación de código. Entonces en línea se utilizan los dos slash. Para hacer un comentario multilínea se utiliza el slash y un asterisco y se cierra con un asterisco y nuevamente un slash. Perfecto. Entonces vamos a ir con el siguiente tema, que es el tema de las variables. Como en otros lenguajes de programación, en JavaScript hay pues un concepto que se llama variables y constantes. Pues las variables son básicamente unas cajas en donde se guardan los datos o donde pues vamos a almacenar un dato. Existen como tal variables y existen constantes. Las constantes pues son también unas cajas donde se van a guardar los datos, pero pues estos valores pues son básicamente, como su palabra lo indica, pues constantes que no pueden cambiar, o se podría decir que son pues inmutables. También nosotros en programación, en todos los lenguajes de programación, hablamos de lo que es una asignación. Entonces una asignación es básicamente guardar un valor en una de esas cajas de variables. En JavaScript se utiliza para como tal la declaración de variables, se utiliza el let, el const y el var. Entonces el let nos va a permitir realizar una asignación, una creación de una variable, y digamos que el let es más como uno de las instrucciones digamos que actuales donde pues nos permite asignar un valor. Una constante, en ese caso lo que les mencionaba, pues son espacios de memoria que son inmutables, que no se pueden como tal modificar, y el var es una de las formas más antiguas que tiene JavaScript para pues declarar variables. Pues ya digamos que no se está usando o se sugiere no usarlo, porque pues es una forma muy primitiva del manejo de variables, entonces pues puede llevar a errores su uso. Por eso se recomienda utilizar let y const. Listo, en este caso un ejemplo para asignar una variable. Entonces acá en esta variable vamos a asignarle un valor, por ejemplo un hola. En JavaScript pues se suele utilizar el punto y coma al finalizar pues cada una de las instrucciones, y de esta manera pues ya tenemos asignado un valor a una variable. Pues aquí en el ejemplo también podemos utilizar el const. Pues aquí es importante tener en cuenta que como JavaScript es un lenguaje débilmente tipeado, yo no necesito especificarle a las variables qué tipo de datos son. Pues, si se dan cuenta, a variable le asigné un string que es una cadena de caracteres, y a variable 1 le asigné por ejemplo el número 1. Entonces como es débilmente tipeado, pues para JavaScript es indiferente si le pasamos cadenas, si le pasamos enteros o si le pasamos valores booleanos, que ya lo vamos a ver. Perfecto.
Listo. Entonces en este caso tenemos la explicación para lo que es los tipos de datos string. Ya digamos que lo revisamos. Acabamos de crear un string. ¿Cómo sabemos que es un string? Pues porque es un texto, pero este texto pues debe ir en comillas. En programación, cuando nosotros vamos a trabajar con string, se suelen utilizar o comillas dobles o comillas simples. A mí me gusta utilizar comillas dobles para hacer la impresión de string. Y para hacer la impresión de nuestra variable, JavaScript nos ofrece una función que se llama console.log. En este caso, console.log nos va a pedir que le enviemos como parámetro pues el valor que queremos imprimir. En este caso vamos a escribir variable. Listo. Para el ejemplo anterior se está trabajando saludo, nosotros vamos a imprimir lo que es variable. Entonces recordemos que debemos irnos al inspector. Entonces aquí voy a borrar estos mensajes que está sacando como tal la página de la W3 School, y vamos a realizar una modificación aquí a este texto. Entonces, hola. Entonces ya sabemos cómo crear una variable. Ya conocemos pues el uso del let, ya vimos el uso del const y ya aprendimos a mostrar los datos, los mensajes de que asignamos a esa variable en consola. Lo que les explicaba anteriormente, nosotros también tenemos la posibilidad de asignar valores enteros, valores decimales, valores booleanos. En este caso un valor booleano puede pues contener dos posibles valores, que sería en este caso verdadero o falso. Vamos a ver este ejemplo. Para este caso pues estamos imprimiendo la cantidad, estamos imprimiendo el precio y estamos imprimiendo en este caso el valor de la variable edad. Es mayor de edad, entonces si está true nos está imprimiendo el valor de true o falso. Para este caso tenemos la impresión de pues, los distintos tipos de valores que podemos, o distintos tipos de datos que podemos almacenar en nuestras variables. Adicionalmente, en JavaScript pues podemos hacer distintas operaciones matemáticas, desde la suma, resta, multiplicación, división, exponente. Para este caso tenemos en una variable tenemos un número. En la variable A tenemos asignado el 10, para la B tenemos el 5, y en una variable nosotros podemos hacer una asignación. Anteriormente asignábamos directamente un valor, como por ejemplo A es igual a 10, el 10 se almacena en la variable A, 5 se almacena en la variable B, y en la siguiente variable ya estamos haciendo una operación aritmética donde estamos almacenando la suma de A más B. En este caso declaramos la variable suma, le hacemos una asignación y hacemos la operación aritmética A más B. En este caso se almacenaría el valor de 15 en la variable suma. Lo mismo para el caso de la resta, para la multiplicación. Cambia un poco, no es digamos el X que utilizamos en la calculadora. En programación se utiliza es el asterisco. Para la división se utiliza el slash. En este caso se hace la operación matemática que se almacena en suma, y se hace la operación matemática que se hace en la variable multiplicación, y por medio de nuestra consola podemos ver el resultado que tiene esta operación. Entonces, suma es igual a 15, multiplicación es igual a 50. Nosotros también tenemos la oportunidad de realizar comparaciones. En este caso las comparaciones son
em, son validaciones lógicas que se pueden realizar con números. Entonces, por ejemplo, el de la igualdad. Pues, si dos valores son iguales, si dos valores son estrictamente iguales. Para el caso de la igualdad, se utilizan los dos igual. Es decir, si nosotros queremos comparar si 10 es igual a 10, si eso es correcto, pues nos va a devolver un verdadero, un true. O si se va a hacer una igualdad estricta. En este caso se utilizan los tres iguales. En este caso no solamente compara si la validación matemática es correcta, sino que también los tipos de datos pues también sean iguales. También se utiliza lo que es la diferencia, en este caso desigualdad o desigualdad estricta o diferentes. Por ejemplo, cuando queremos evaluar si 10 es distinto a 5. Entonces, si eso es correcto, pues nos envía un true. Si es falso, nos envía un false. Para las comparaciones con mayor que y menor que, también pues se puede realizar. Queremos comparar si 10 es mayor a 20 o si 5 es menor a 2, por ejemplo. Si esas condiciones se cumplen, pues nos debe devolver a true o false. Y adicionalmente podemos utilizar el mayor o igual o el menor o igual para el caso de comparar, como a querer hacer pues validaciones condicionales con números mayores, menores, mayores iguales o menores o iguales. Aquí tengo un ejemplo. En este caso es utilizando ya las condicionales if y else. Básicamente una condicional if y else pues nos permiten pues tomar decisiones. Si se cumple algo, entonces se ejecuta determinada acción. Si no, se ejecuta determinada acción. Vámonos al ejercicio. Entonces vamos a tomar este ejemplo en donde guardamos en una variable, asignamos 17 a la variable edad de usuario, y por medio de un if, que significa pues en español sería si esto ocurre, entonces se ejecuta esto, y si no ocurre, entonces se va a ejecutar lo siguiente. Entonces, si lo que tenemos guardado en la variable edad de usuario es mayor o igual a 18, entonces el usuario es mayor de edad. En caso de que no se cumpla, entonces va a imprimir en nuestro log: el usuario es menor de edad. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, el usuario tiene 17 años. En este caso, pues esta primera condición no se va a cumplir, porque para que se cumpla el usuario tiene que ser, el valor de ese usuario debe ser mayor o igual a 18 años. Vamos a hacer la ejecución. Y en este caso tenemos la impresión de que el usuario es menor de edad. Pero ¿qué pasa si yo acá lo cambio y le digo si el usuario es igual a 17? Entonces voy a ejecutarlo. En este caso el usuario en este caso incumpliría, porque pues la variable que tengo asignada es 17, y si el usuario tiene 17 le muestra el mensaje que es mayor de edad. Cambiémoslo a 18 en la asignación y a 18 en la validación. En este caso nos va a mostrar de que el usuario es mayor de edad. Vamos a hacer la implementación con el menor. Entonces, si usuario es menor a 18, el usuario pues es mayor de edad. Vamos a hacer que se cumpla esa condición. ¿Se va a cumplir? En este caso no se va a cumplir, porque 18 no es menor a 18. No es menor a 18. Son iguales, pero no es menor. Entonces nos va a enviar por la siguiente condición, que es el usuario es menor de edad. ¿Listo? Entonces de esta manera pues empezamos nosotros a utilizar las condicionales y a evaluar esas operaciones lógicas que vimos anteriormente. En este caso pues tenemos ya otra variación, que es el elif. El elif en este caso nos va a permitir evaluar adicionalmente
otra condición, si la primera no se cumple, la siguiente tampoco, entonces se cumple la siguiente. Es una estructura donde en este caso, para este ejemplo, tenemos hora 14. Entonces, si la hora es menor a 12, saluda buenos días. Si no se cumple esa condición, entonces si la hora es menor a 18, entonces saluda buenas tardes. Y si en ninguna de los dos casos se cumple, entonces muestra ya en última opción buenas noches. Vamos a ejecutarlo. Y en este caso tendríamos estos errores, no me están dejando ver las respuestas. Bueno, entonces en este caso, como la hora es 14, en este caso hora 14 es menor a 12, no se cumple porque 14 es mayor a 12. Si no, sí, entonces si la hora es menor a 18, o 14 es menor a 18, en este caso pues sí se cumple, que si 14 sí es menor a 18. Entonces se muestra esa instrucción y se finaliza como tal nuestra ejecución. Permítanme, voy a tratar de actualizar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar como tal ya las funciones. Esas sí las vamos a empezar a utilizar bastante para nuestro ejercicio de modificar pues, los valores del DOM. En este caso tendríamos un ejemplo pues muy sencillo de función. Vamos a utilizar una funcioncita que se llame saludar. Entonces nuevamente tenemos que implementar nuestra estructura de script. Cerramos el script, la etiqueta de script. Siempre cuando implementemos etiquetas HTML pues se deben de abrir y cerrar, bajo algunas excepciones de etiquetas que no requieren como tal un cerrado. Por ejemplo, para la etiqueta de imagen no se requiere ese cerrado. Entonces en JavaScript, para nosotros poder crear una función, tenemos que anteponer la palabra function o función. Seguidamente llamamos el método o creamos un nombre de... Permítame un momento, por favor. Creamos un nombre, que en este caso sería saludar, el nombre para la función, y hacemos la impresión de el texto, en este caso console.log, y le enviamos en una cadena el texto que queremos imprimir. Para hacer, digamos que el llamado a la función, debemos por fuera de la función llamar ese nombre que declaramos. Por ejemplo, en este caso sería saludar, y con paréntesis pues se haría ese llamado. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí tendríamos hola desde la función y hola desde la función, porque lo estamos llamando dos veces. Entonces lo que nos va a permitir una función básicamente es reutilizar pues, código, pues dado en determinados momentos hay partes del código que hacen siempre lo mismo. Entonces si siempre queremos saludar en nuestro proyecto, pues la idea es que no tengamos que crear muchas funciones, mucho código que nos muestre un saludo, sino que simplemente se realiza una función para que salude una sola vez, y cada vez que queramos que se salude, pues se llama esta función. Perfecto. Entonces para las funciones pues también se tienen como tal unos parámetros. Nosotros ya hemos visto unos parámetros muy sencillos. Por ejemplo, en el console.log un parámetro sería pues el texto que se le envía. Eso es un parámetro que se le envía, por ejemplo, a la función console.log, que es una función interna de JavaScript. Pero para nuestras propias funciones nosotros podemos pedir que se ingresen como tal parámetros o datos para que la función pues realice una determinada acción. Por ejemplo, si queremos crear una función que sume, entonces vamos a anteponer la palabra function, vamos a crear el nombre de la función, en este caso sumar,
Entre paréntesis vamos a solicitarle al usuario que nos ingrese dos números, en este caso número 1, número 2, para que la función pues realice esa operación. ¿Qué hacemos dentro de la función? Pues creamos una variable donde vamos a guardar el resultado, y de acuerdo a lo que el usuario nos envíe en la variable 1 y la variable 2, pues esa operación matemática de suma se guarda en resultado, y seguidamente se utiliza el return para devolver ese resultado cuando se llame esa función. Entonces lo que hacemos es, por fuera de la función vamos a llamar, en este caso se crea una variable MiSuma donde se va a guardar ese resultado de la función. Se llama la función suma y se le envía el parámetro 5 y 3. ¿Qué hace eso? Le envía a la función sumar el 5 en el parámetro 1 y el 3 en el parámetro 2, y esto nos va a devolver pues como tal un resultado, en este caso sería 8. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces tenemos el primer resultado de la suma es 8 y el otro resultado es 30. Entonces, ¿por qué es 30? Porque se volvió a utilizar la misma función que suma, pero entonces ya se le van a enviar dos parámetros distintos, 10 y 20. Pues la suma de 10 y 20 es 30. De esa manera pues tenemos nuestra función que nos permite hacer distintas sumas de acuerdo a los parámetros que nosotros le enviamos. Listo. Bueno, entonces ya pasamos como tal al DOM. Todo lo que parte de esta teoría ya la vimos, que es un árbol de los elementos de nuestro HTML, y vamos a mirar cómo, por medio del acceso al DOM, cómo podemos acceder a los elementos del DOM con JavaScript. En este caso nosotros tenemos pues una propiedad, un método que se llama getElementById. Nosotros en HTML pues podemos tener unos identificadores, ¿verdad? Estos identificadores, en este caso para este div, el identificador de este div lo tendríamos definido por mi div único. En este caso lo estamos nombrando por medio del id. Este selector sería pues por medio de este id. También podemos tener esos identificadores por medio de las clases, por medio de los mismos nombres de la etiqueta. Por ejemplo, podemos acceder a todos los div, a todos los elementos CSS que tengan cierta característica. Para este caso vamos a tomar ese primer método, que es el getElementById. O sea, obténgame un elemento basado en ID. ¿En cuál ID? En el que le estamos definiendo en el HTML. Perfecto. Entonces seguidamente utilizamos nuestro código de JavaScript. En este caso lo estamos haciendo inline, que estaría así, sin hacer, digamos, la incorporación externa de un JavaScript. Y lo que hacemos es que en la variable creamos una variable miElemento, y por medio de document.getElementBid obtenemos el valor que tiene nuestro ID. En este caso mi div único es el que queremos pues guardar en nuestra variable elemento. Entonces acá hace una pequeña validación. Si ese elemento contiene algo, lo que estamos diciendo es que imprimamos lo que tiene ese contenido de ese div. En este caso lo que tiene, el texto que tiene ese div es este de acá, ese contenido del div. Seguidamente, por medio del atributo innerHTML, entonces tomamos lo que está contenido dentro del div y le modificamos el texto por contenido modificado por ID. Entonces voy a ejecutarlo, y lo que ahora nos va a mostrar es contenido modificado, contenido del div. En este caso acá tendríamos el contenido anteriormente modificado. Perfecto. Entonces
En ese sentido, digamos que podemos ingresar a modificar todos los elementos del DOM. Acá se está haciendo la impresión, en este caso en consola, de lo que tiene el div, digamos que en el momento escrito. Pero ya a nivel visual, sí estamos modificando lo que está dentro del texto inicial, y se le está reemplazando por contenido modificado por ID, que es lo que se ve acá en la vista HTML. Entonces recordemos que esto es lo que se ve en consola, y esto es lo que ya ve como tal el usuario cuando está pues en su navegador. Listo. Nosotros también podemos acceder a los elementos de HTML por medio del tag name y del class name. En este caso, para este ejercicio, por ejemplo, nosotros podemos acceder también a lo que son los identificadores, los selectores de class. Para, por ejemplo, si ya no lo queremos acceder por medio de ID, también lo podemos hacer por medio del class, o también lo podemos hacer por medio de los tags, que por ejemplo en este caso el tag sería el nombre de la etiqueta, en este caso P, y yo puedo, digamos que tomar por medio del get elements with tag name, en este caso todos los que sean P. Recordemos que la etiqueta P es párrafos en HTML, entonces todos los párrafos en este caso se les va a aplicar un color azul. O para todos los class name, en este caso el class name, para este caso es párrafo destacado, es el class, se accede a ese selector, le ponemos por ejemplo una negrilla. Este ejercicio, bueno, lo pueden profundizar, lo pueden ejecutar en sus máquinas. Vamos a avanzar un poco para poder hacer el ejercicio final que tenemos para el taller. También pues podemos utilizar unos selectores. En este caso, para los selectores podemos acceder por medio del query selector. Aquí hacemos el llamado al selector. En este caso el selector se llama info, y lo que vamos a hacer es cambiar el background de ese selector por el color amarillo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, dejémoslo para la explicación que sigue, que este código está largo. Bueno, entonces tenemos también que nosotros podemos modificar el contenido por inner HTML, también con text content. Básicamente, digamos que hace una función pues muy similar. Lo que pasa es que de pronto el inner HTML es una propiedad mucho más antigua, pero pues sí, básicamente hace como la misma función. No solamente nosotros tenemos la oportunidad de modificar lo que son los textos que están dentro de nuestro HTML, sino también nosotros tenemos la oportunidad o la capacidad de modificar los atributos que están dentro de nuestro HTML. Por ejemplo, para una imagen nosotros podemos modificar la URL de la imagen que se va a mostrar. Para este caso pues podríamos nosotros mostrar cambiar de un source. En este caso un source es la ubicación de una imagen que se muestra normalmente en las páginas web. Podemos cambiar con JavaScript una URL de una imagen por otra. También podemos cambiar los links o los vínculos de nuestra etiqueta A. En este caso nosotros podemos modificar esta de http ejemplo.com, la podemos reemplazar por otra URL. En este caso nosotros debemos utilizar el atributo setAttribute. Indicamos el atributo que queremos modificar y luego le seteamos o le modificamos por un nuevo valor.
Esto mismo pasaría para el alt, que es el alt se usa cuando no cargan las imágenes. Ahí se pondría como tal pues un texto nuevo, se puede modificar sin ningún problema. Y para el caso de, por ejemplo, el href de nuestra etiqueta A, es cuando se hacen los vínculos, también podemos setear ese valor que venía por, digamos que inicialmente, ahí por defecto nuestro ejemplo, en este caso http://ejemplo.com por http www.google.com. Le podemos modificar el atributo target para que se abra en una nueva pestaña _target target blank, y en este caso pues se modificaría por una nueva URL. Entonces no solamente cambiamos nosotros lo que son los textos que están contenidos dentro de nuestro DOM, sino también modificamos los atributos que tienen nuestros elementos del DOM. Adicionalmente, nosotros también podemos modificar los estilos. Entonces, por medio de, igualmente, accedemos al elemento por medio de ID, por medio del name, por medio de la clase, por medio del tag. Lo podemos acceder a modificar esos estilos, tal cual y como se hacen en CSS. Que en CSS, pues, para los que de pronto no han visto la clase fundamentos en CSS, los invitamos a conocer ese video. Está publicado pues en nuestras redes sociales y nuestro portal académico. Ahí mostramos pues cómo se utilizan esas etiquetas o más bien esa codificación de estilos de manera interna, externa y en línea. Entonces, para que lo vean, básicamente CSS lo que hace es darle esos estilos a nuestro sitio web. Se pueden hacer también modificándolos desde JavaScript. Entonces, para hacer eso, pues básicamente necesitamos acceder al elemento que queremos modificar y seguidamente utilizamos el style y seguido la propiedad que queremos modificar. Entonces se guarda en la variable párrafo estilo ese valor de esa etiqueta, lo que está en esa etiqueta, para poderle decir a la etiqueta párrafo estilo que le vamos a cambiar el color, el tamaño, el background, el padding y el borde. Entonces, de esa forma pues tenemos digamos que esa ventaja también desde JavaScript de poder modificar esos estilos. Bueno, aquí hay un ejercicio para que los que quieran pues lo realicen, unas instrucciones, un pequeño ejercicio práctico integrador, y pues por aquí tendríamos finalizado este tema. Ahora vamos a pasar con lo que es una interacción muy sencilla, que es una interacción de usuario. En este caso yo voy a abrir un editor que se llama Visual Studio Code. En los links de complementarios vamos a poner la URL para que lo descarguen. Esto es un editor muy poderoso que se utiliza ampliamente en desarrollo de software, desarrollo web especialmente, pero pues también nos permite hacer desarrollos en distintos lenguajes de programación. Para este caso tenemos un pequeño index HTML donde tenemos un ejemplo de cómo se hace una interacción entre usuario, la interacción del usuario con JavaScript. Voy a ejecutar este ejemplo para que acá lo veamos. Básicamente es un input que nos va a pedir un nombre, y que cuando nosotros pues damos nuestro nombre y presionamos el botón saludar, él nos va a mostrar en la parte de abajo un hola y va a poner el nombre que acabamos de poner en ese input. Entonces pues básicamente la estructura es una estructura muy básica. Tiene el HTML tal porque es un archivo HTML, un head donde solamente tiene un título y un body que es donde está toda la magia de este ejercicio.
Entonces tenemos un H1 que nos va a dar pues, el título, que es este bienvenido que vemos acá en pantalla. De resto pues tenemos un input que es en la cajita donde estamos escribiendo el nombre, un botoncito que dice que nos va pues a permitir mostrar este mensaje acá debajo que dice saludar, y en ese caso pues ya tenemos pues nuestra función que se llama saludar, parecido a los ejemplos que vimos anteriormente. Dentro del script tenemos la función saludar. Entonces, ¿qué se hace? Inicialmente declaramos una variable llamada nombre, obtenemos pues como tal el valor de ese que se ingresó en ese input, en este caso por ID. ¿Cuál es el ID que tenemos? Es el del input. Entonces lo que escribamos acá lo vamos a capturar en la variable nombre. Luego hacemos una pequeña validación con un if, que si ese nombre pues trae un valor distinto a vacío, o sea si se digitó algo. En ese caso, si se mostró algo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el text content o lo que llamamos con el inner HTML, que son las dos formas de modificar el texto, y a un elemento que se llama mensaje, que está por aquí, le vamos a escribir, o sea, vamos a decir con JavaScript que se ponga el siguiente texto. Entonces, en este caso se pondría hola en cadena. Concatenamos, la concatenación es la unión pues, de variables. Se puede, una de las formas más tradicionales de hacerlo es con el más, y se concatena el nombre de la variable que capturamos cuando ingresamos pues, el valor por el input. Y si el elemento está vacío, pues lo que hacemos es mostrar un mensaje que diga pues, básicamente que debe escribir un nombre primero. Es una validación muy sencilla, muy básica, que se realiza cuando se trabaja con, en este caso, JavaScript y manejo de DOM, interactividad con el usuario. Este HTML lo vamos a dejar para que lo puedan seguir explorando, lo puedan seguir mejorando y puedan seguir practicando. Y ya por último tenemos un ejercicio, es un ejercicio ya un poco más complejo. Vemos que dentro de lo esencial sigue siendo un ejercicio muy básico para lo que es crear un formulario de contacto que permita hacer la validación de cada uno de los campos que están acá. Entonces este ejercicio involucra lo que es la modificación de textos utilizando JavaScript y el DOM, y la validación de cada uno de estos campos. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos una página web, y en esa página web tenemos un formulario de contacto, ¿sí? Un formulario de contacto de toda la vida. Entonces en ese formulario de contacto pues tenemos nombres, correos, pues un texto que queremos enviarle al dueño de la página. ¿Qué pasa si nosotros hacemos clic en enviar? En este caso pues él está mostrando un mensaje que dice que, pues, que todos los campos que están acá en este formulario deben ser obligatorios. ¿Y qué pasa si yo pongo acá, relleno esto con todos los datos y trato de enviar? Entonces en este caso nos está validando que la segunda entrada debe ser un correo válido y que debe tener una estructura de @gmail.com. Entonces pongámosle el @gmail.com y hagamos clic en enviar. En ese caso ya se muestra un mensajito en verde que dice que el mensaje se envió correctamente. Entonces vámonos al código. Básicamente es un HTML también de toda la vida. Tiene pues la entrada, en este caso el HTML tiene una etiqueta inicial llamada doctype, que eso es muy recomendable para que los navegadores identifiquen que estamos trabajando con la última versión de HTML5, que es la versión 5, HTML5, que el HTML pues se va a trabajar en lenguaje español, pues que no es obligatorio manejarlo, pero pues es muy recomendable. En el header pues como tal se especifica el tipo de caracteres que se van a utilizar, en este caso el UTF-8, que acepta pues reconoce ñes, caracteres especiales, un título del formulario
de contacto. En este caso es el título que se muestra aquí arribita en la pestaña formulario de contacto. Toda la parte de estilos que ya pues lo pueden, digamos que reforzar en nuestros videos anteriores de CSS y HTML, donde le estamos dando unos estilos muy sencillos a todo el body, a todo nuestro formulario, en este caso colores, background, ancho, alto, bordes, a nuestros inputs. Los inputs pues son esas cajitas donde estamos insertando esos datos, a nuestros botones, de aquí le ponemos un pequeño hover al botón. Hover es que cuando nos paramos acá es como un pestañeo sencillito, y a la parte donde se muestran los mensajes. Seguidamente en el body, pues ya donde está pues ocurre toda la magia de nuestro proyecto. Tenemos pues los correspondientes input, que son las cajitas donde vamos a escribir nuestro nombre, nuestro correo y ese mensaje. Seguidamente el botón de validar formulario, en este caso es el que dice enviar, con el título enviar, y una función que llama un JavaScript que está acá mismo, que se llama validar formulario. Entonces lo que hacemos con JavaScript, como digamos que interactuamos con el DOM, es por medio de las variables que vimos hace un momento. Creamos una variable nombre, correo, mensaje y resultado, y en cada una de esos vamos a acceder a la propiedad, por ejemplo al selector de nombre, que en este caso también se llama nombre, y por medio de funciones de JavaScript lo que vamos a hacer es eliminar de pronto espacios vacíos que digamos que interrumpan nuestro diligenciamiento. A veces se dan caracteres vacíos, a veces se dan de pronto caracteres especiales que digamos que no son válidos para nuestra base de datos. Entonces pues se utiliza el trim para limpiar, para este caso, los espacios vacíos. Para el correo pues se aplica también la misma función, y para el mensaje también se aplica esa misma función. Para el resultado, bueno, el valor de resultado lo almacenamos, aunque el resultado en este momento pues no tiene ningún valor, entonces ahí se asignaría pues un vacío, porque pues el resultado es el que nos muestra este mensaje acá, que si hay error o si se envió correctamente. Seguidamente se hace una condicional. Esa condicional pues evalúa si el nombre, el correo y el mensaje pues traen algo, o sea, si el usuario diligenció algo. En este caso está diciendo que si no diligenció nombre, no diligenció correo y no diligenció mensaje, es ese mensajito que nos dice que se deben diligenciar los campos, porque todos los campos son obligatorios, y muestra lo cambia a color rojo. Por eso es que nosotros vemos que cuando enviamos acá en vacío todo, se ven en rojo se ve en rojo el mensaje y con una X. Seguidamente ya se especializa en lo que es la validación del correo. En este caso nosotros estamos guardando en una variable que se llama email válido pues los posibles caracteres que pues debemos tener en cuenta, por si pues nos ingresan algún carácter ahí que no lleve un correo electrónico. Entonces JavaScript pues tiene una función ya por defecto que se llama test, y lo que hace es que a ese email le testea, ese email que ingresamos por correo, le testea pues que si es un correo válido o inválido. En este caso, si nosotros por ejemplo tratamos de ingresar un correo que no es válido, carácter, algo así, vamos a ver qué sucede. Bueno, en este caso no está determinando si tiene pues caracteres especiales. Lo único que está validando es que debe llevar una arroba. Entonces para este ejemplo, con que lleve una arroba, para él es más que suficiente. Entonces pasa la primera validación, pasa la segunda, y en dado caso que solamente con que cumpla que tiene la estructura de correo, ya con eso pues lo deja avanzar. Pues sería pues uno de los ejercicios que hagan ustedes
en su proceso de autoaprendizaje que lo limiten a que solamente reciba correos que no tengan pues caracteres especiales. Por último, si se cumplen todas las condiciones, se setea ese elemento del DOM del resultado porque el mensaje se envió exitosamente y cambia el color a color verde. En este caso estamos modificando la propiedad del texto y también estamos modificando el estilo. Por último, lo que realiza es que blanquea o setea todos los valores y los vuelve a dejar en blanco. Entonces al valor se le asigna pues una cadena tal vacía. ¿Para qué? Para que cuando nosotros enviemos estos valores y cuando se terminen de enviar, él pues vuelve y los pone en blanco para que se pueda volver a hacer otro envío. Este es un ejemplo pues muy sencillo de lo que es hacer validaciones con JavaScript, modificar los elementos del DOM con JavaScript y pues digamos que de un alto nivel pues la implementación de HTML y CSS en un proyecto muy monolítico. Listo, ya con eso nosotros damos por terminada nuestra masterclass. Recuerden que esas son clases que son pues muy teórico prácticas. La idea es que ustedes puedan seguir haciendo su ejercicio de autoaprendizaje basados en esta, digamos que en esta primera introducción al tema, con el material de apoyo que vamos publicando en nuestra aula virtual, en nuestras redes sociales. Las personas que están inscritas al diplomado o inscritas al curso pues van a tener un asesoramiento personalizado en el transcurso de la semana. Las demás personas que solamente han asistido al curso, recuerden que pues los cursos que estamos ofreciendo no tienen ningún costo, ya es de manera opcional. Si quisieran pues pagar el certificado de la asistencia al curso, pues, tiene un valor de 40.000 pesos. Cualquier información adicional pueden contactarnos por medio de nuestro correo, por medio de nuestro WhatsApp, por medio de nuestro formulario de contacto de la página web, o directamente con mi número que lo vieron al inicio de la presentación, o por medio del grupo de WhatsApp donde pues les estamos enviando la información de los demás cursos. Bienvenido a Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones digitales que transforman vidas, organizaciones y territorios en Colombia. Somos una empresa colombiana con enfoque en la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Nos especializamos en software, consultoría digital y capacitación no formal. Trabajamos con entidades públicas y privadas para optimizar sus procesos, modernizar sus servicios y fortalecer su capital humano. Contamos con más de 10 años de experiencia, más de 100 clientes satisfechos y ofrecemos soluciones para el presente y el futuro. Nuestro portafolio incluye desarrollo y soporte de software personalizado, diseño de páginas web y tiendas virtuales adaptadas a tu modelo de negocio. Suministro de plataformas académicas y software académico como Apolo, nuestro sistema exclusivo de gestión escolar. Servicios de hosting, dominios.com y edu.co, correos corporativos y respaldo de datos con alta disponibilidad. Consultorías informáticas y soluciones estratégicas basadas en inteligencia artificial, planeación y optimización digital. Suministro integral de equipos tecnológicos, computadores, tablets, celulares, cámaras de seguridad y mucho más. Servicios de outsourcing y recruiting. Talento humano formado y listo para integrarse a tu organización desde el primer día. Con Tecnifícate Academy lideramos una línea de capacitación no formal innovadora para capacitar a personas en habilidades claves del mundo digital. Ofrecemos programas de capacitación no formal con enfoque práctico, certificación, coaching y acompañamiento continuo. Cada ruta está diseñada para adaptarse a tus objetivos, tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje.
Desde lo técnico hasta lo estratégico, nuestra formación conecta directamente con las demandas del mercado laboral actual. Nuestros bootcamps, además de ofrecer formación intensiva y completa, favorecen la empleabilidad mediante un sólido networking empresarial, conectando a nuestros participantes con oportunidades reales en el sector tecnológico. En Tecnifícate Academy contamos con diplomados diseñados para transformar perfiles profesionales en tiempo récord. Diplomado Full Stack Web, DevOps y Nube para desarrollar aplicaciones desde cero y gestionarlas en entornos modernos. Diplomado en Gestión Ágil de Proyectos con Scrum, herramientas de liderazgo, planificación y ejecución en marcos ágiles. Diplomado en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, estrategias y herramientas para automatizar campañas y crear contenidos con IA. Diplomado en Excel aplicado a la gestión y análisis de datos, desde las funciones básicas hasta la automatización con VBA y dashboards empresariales. Cada diplomado incluye más de 6 cursos, talleres prácticos, foros especializados y masterclasses. Además, podrás acceder a webinars complementarios en coaching, inglés para tecnología y habilidades blandas. Y lo mejor, cada componente del programa, cursos, masterclasses, foros y webinars otorgan certificación individual, permitiéndote sumar múltiples certificados que validan tus competencias paso a paso. Más de 100 organizaciones han confiado en nosotros. Algunos de nuestros casos de éxito incluyen sistemas para Coldeportes, plataformas de recreación nacional, software de control de vacunas en mascotas y portales para ventas de pólizas. En Tecnifícate conectamos conocimiento, tecnología y talento para que tu organización crezca y evolucione. Contáctanos y descubre cómo podemos acompañarte hacia la transformación digital. Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos.